Mi madre se paró en mi casa nueva y gritó, ¿dónde dormimos todos?, como si se me hubiera olvidado incluir habitaciones para ella, mi padre, mi hermano y toda su familia en la casa que compré con mi propio dinero. El silencio que siguió no fue confusión. Fue el sonido de años de manipulación que finalmente se desvanecieron. Y al ver sus caras de superioridad, supe que el viaje gratis había terminado. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesito remontarme al principio. Me llamo Alexis Harper. Tengo 30 años y me gano la vida como diseñadora creativa. Paso los días frente a pantallas, ajustando colores y espaciado hasta que todo parece equilibrado. No se me escapa la ironía. Siempre se me dio bien crear equilibrio para los demás, pero nunca para mí. Por fuera, mi familia parecía normal. Cenas de fin de semana, fotos de vacaciones, sonrisas que duraban justo para las redes sociales. Si te cruzabas con nosotros en el supermercado, nunca sospechabas que algo andaba mal. Pero dentro de nuestra familia, había una regla tácita que todos parecían entender menos yo. Yo era la persona confiable, la que solucionaba los problemas, la red de seguridad. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente. No tenían por qué hacerlo. Siempre se presentaba como preocupación. Mi papá hablaba constantemente de su corazón, de cómo el estrés podía desencadenar algo grave. Mi mamá hablaba en voz baja, como si cada frase estuviera cargada de preocupación. No sabemos cuánto tiempo le queda a tu padre, decía, bajando la voz. Y cada vez que lo decía, sentía esa opresión familiar en el pecho. El miedo tiene la capacidad de tomar decisiones por ti. Luego estaba mi hermano Lucas, más pequeño, más ruidoso, siempre en medio de algún nuevo plan que nunca salía bien. Tenía su propia familia, hijos que parecían crecer más rápido cada año, y problemas que, de alguna manera, siempre recaían sobre mis padres y, por extensión, sobre los míos. Lucas no me pidió ayuda directamente. Nunca tuvo que hacerlo. Mis padres le traducían. Siempre lo hacían. El dinero era el ruido de fondo de nuestra relación. Pagos por aquí, facturas por allá. Nada dramático por sí solo, solo lo justo, con la frecuencia suficiente para que se volviera rutina. Aprendí a presupuestarlo, aprendí qué compras evitar, aprendí a estirar el sueldo discretamente para que nadie se preocupara. Rara vez me agradecían. La gratitud lo habría hecho parecer opcional, y nunca lo fue. Cuando mencioné que estaba pensando en comprar una casa, la reacción fue inmediata. Ni emoción ni orgullo. Más bien alivio. Mi mamá empezó a hablar del futuro con esa vaguedad que usaba cuando estaba a punto de pedir algo. Mi papá me preguntó sobre el espacio, el estacionamiento y las escuelas cercanas. Lucas bromeó sobre lo bien que les vendría a los niños tener un patio. Nadie me preguntó qué quería. Hablaban en plural. Necesitaremos espacio. Los niños no pueden estar apretados. La familia debe permanecer unida. Cada frase implicaba la suposición de que mi primer hogar no sería realmente mío, que sería una extensión de todo lo que ya les había proporcionado. Recuerdo estar sentada sola esa noche en mi apartamento, con las luces apagadas y la laptop brillando en la oscuridad. Había casas disponibles, casas que podía permitirme, casas que tenían sentido. Y por primera vez, me asaltó una idea que me asustó más que decepcionarlos. ¿Y si esta vez no construía mi vida en torno a sus necesidades? Cuanto más me acercaba a comprar una casa, más ruido me daba el teléfono. Empezó con llamadas casuales. Mi madre preguntaba cómo iba la búsqueda. Mi padre me recordaba que me tomara mi tiempo, pero no demasiado. Lucas me enviaba enlaces de barrios que le gustaban, siempre con comentarios sobre zonas escolares y espacios en el patio trasero. Nada de eso sonaba agresivo a simple vista. Ese era el problema. Todo estaba envuelto en preocupación, como un regalo que no sabías que tenía ataduras hasta que te apretaba las muñecas. Una noche, mis padres me invitaron a cenar. Nada del otro mundo. Postre comprado. De esas noches que fingen ser relajadas. Nos sentamos a la mesa, con los platos medio llenos, y la conversación fue desviándose hasta que mi madre carraspeó. Esa fue su señal. Dobló la servilleta lentamente y dijo, hemos estado pensando en lo importante que es para la familia mantenerse unida. Ya sabía a dónde iba esto. Solo que no sabía hasta dónde planeaban llevarlo. Mi papá se recostó y asintió. Me preguntó qué tipo de casas estaba mirando, cuántas habitaciones tenía y si había pensado en lo rápido que estaban creciendo los niños. Lucas no dijo mucho. No hacía falta. Simplemente sonrió y revisó su teléfono como si ya lo hubieran decidido. Intenté mantener la voz firme. Dije que estaba buscando lugares que se ajustaran a mi presupuesto, lugares que fueran adecuados para una persona. Esa palabra pareció irritarlos. Una persona. Mi madre frunció el ceño y dijo, la familia no piensa así. Lucas finalmente levantó la vista y se rió. Ni siquiera nos notarán, dijo.
Estamos acostumbrados a estar apretados. Ahí fue cuando lo entendí. No se trataba de ayuda. Ni siquiera de necesidad. Se trataba de propiedad. Hablaban como si mi futura dirección ya fuera suya, como si mi nombre en el papeleo fuera solo una formalidad. La conversación se intensificó sin que nadie levantara la voz. Mi madre empezó a enumerar razones. Emergencias, cuidado de niños. Mi padre volvió a mencionar su salud, lo peligroso que podría ser el estrés si tuviera que mudarse más adelante. Lucas dijo que el alquiler estaba desorbitado últimamente, como si eso lo hubiera resuelto todo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Estaba negociando una vida que yo no había aceptado vivir. Salí temprano esa noche. En mi coche, con el motor en marcha, las manos en el volante y el corazón latiéndome con fuerza. Me sentí pequeño, no porque fueran más ruidosos que yo, sino porque estaban tan seguros. Creían que cedería. La historia estaba de su lado. Durante las siguientes semanas, la presión se volvió constante. Mensajes pidiendo novedades, sugerencias disfrazadas de bromas. Mi mamá envió listados que superaban con creces lo que yo había mencionado. Lucas preguntó si los niños podían elegir sus habitaciones. Dejé de responder enseguida. El silencio los molestó más que cualquier discusión. Entonces llegó el momento en que dejé de fingir que seguía siendo una conversación. Mi mamá me envió un mensaje que decía, solo asegúrate de que sea lo suficientemente grande para todos. Contemos contigo. Cuento contigo. No pregunto. Conto. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Y por primera vez, en lugar de sentirme culpable, sentí algo más frío y claro. Si seguía su plan, no solo compraría una casa. Me quedaría atrapado en el mismo papel para siempre. Esa noche, abrí un nuevo filtro de búsqueda y desmarqué una casilla, mínimo de habitaciones. 2 eran suficientes. Una vez que tomé la decisión, todo quedó en silencio. No en paz, sino en calma, como el momento después de un portazo y estás esperando a ver qué se rompe. Dejé de dar explicaciones. Dejé de responder a todos los mensajes. La búsqueda de casa se convirtió en algo que hacía sola, temprano por la mañana antes del trabajo o tarde por la noche, cuando la ciudad afuera de mi apartamento se había oscurecido. Fue entonces cuando lo encontré. Un pequeño bungalow de 2 habitaciones enclavado en un barrio tranquilo. Nada ostentoso, ninguna entrada imponente, solo líneas limpias, grandes ventanales y un rayo de sol que se derramaba por el suelo de la sala como si perteneciera a ese lugar. Parecía manejable, honesto, como una vida que no requería negociación constante. No se lo dije a mis padres. No porque quisiera hacerles daño, sino porque sabía que intentarían reescribir la decisión incluso antes de que fuera mía. Me reuní con un prestamista. Leí cada página. Les hice preguntas que nunca antes me había hecho sobre propiedad, responsabilidad y límites. Palabras que nunca habían existido en el vocabulario familiar de repente se volvieron cruciales. El día que firmé, estaba solo. Sin champán, sin celebración. Solo yo en un despacho de abogados, con bolígrafo en mano, asumiendo el mayor compromiso de mi vida. Y por primera vez, era mío. Totalmente mío, legalmente. Esperé una semana antes de contárselo. No para ocultarlo, sino para dejar que la realidad se asentara en mis huesos, para asegurarme de creerlo antes de tener que defenderlo. Cuando finalmente llamé a mi madre, al principio parecía emocionada. ¿Compraste una casa? ¿Cuándo la vemos? Ese nosotros me cayó como un rayo. Mantiv la voz neutra. Pronto. Te avisaré cuando esté lista. La respuesta fue inmediata. ¿Listos para qué? Es tu casa. Somos familia. Esa palabra. Familia. La usaban como un arma, afilada y contundente a la vez. Mi papá me recordó que Lucas y los niños también vendrían, como si ese detalle fuera innegociable. Lucas envió un emoji de pulgar hacia arriba. Sin preguntas, sin permiso, solo confirmación. Dije que sí de todos modos. No porque quisiera que estuvieran allí, sino porque sabía que era el momento en que todo se derrumbaría en silencio o explotaría al descubierto. Ya no iba a huir. Llegué temprano, abrí la puerta y dejé que la casa se llenara de aire. Las ventanas estaban abiertas de par en par. La luz se derramaba por el suelo de madera. El lugar olía a café recién hecho y pintura tenue, limpio y sin decidir. Aún no había fotos en las paredes, ni desorden, solo un espacio que no había aprendido a pertenecer a nadie más. Sus autos se alinearon junto a la acera como si fueran los dueños de la calle. Mi mamá entró primero, con el bolso bajo el brazo y la mirada ya escudriñando. No me saludó. No me abrazó. Hizo lo de siempre, me evaluó. Mi padre lo siguió más despacio, con la boca apretada en una expresión de decepción que había perfeccionado con los años. Lucas llegó el último con los niños, ruidoso y despreocupado, como si ya hubiera pagado por un alquiler vacacional.
Wow, dijo mi mamá finalmente. Qué acogedor. Esa palabra. Acogder. La versión educada de pequeño. Pasó directamente junto a mí y entró al pasillo, abriendo puertas sin preguntar. Dormitorio, baño, segundo dormitorio. Se detuvo allí, contando en silencio. Una vez, dos veces. Luego se giró hacia mí. ¿Dos? Dos. La habitación se movió. Todavía no había ruido, solo tensión. Mi padre se aclaró la garganta. Alexis, no mencionaste que era tan limitado. No te oculté nada, respondí. Nunca preguntaste. Lucas se rió, negando con la cabeza. Bueno, pero ¿dónde está el resto? ¿Las habitaciones más grandes? No hay ninguna. Mi mamá apretó los labios. Volvió a recorrer la casa, más despacio esta vez, abriendo armarios, revisando el patio trasero, deteniéndose en la puerta como si esperara a que algo se revelara. Lucas le susurró a sus hijos que se quedaran cerca de él. Nadie me habló directamente. Finalmente, mi madre se detuvo en la sala de estar y se dio la vuelta, su voz ahora era aguda, sin ningún esfuerzo por suavizarla. Entonces, ¿dónde dormimos?, preguntó. La pregunta resonó, no solo por las paredes vacías, sino por lo segura que estaba de que era válida, de que les debía una respuesta. Lucas se cruzó de brazos. Mi padre negó con la cabeza como si hubiera reprobado un examen que no sabía qué estaba haciendo. Me sentía cansado. Profundamente cansado. Enojado y asustado. Simplemente agotado. No lo haces, dije. El silencio cayó con fuerza. Lucas parpadeó. ¿Qué? Aquí no así duerme, repetí. Esta casa no es para eso. Mi mamá se rió una vez, con una risa cortante y sin humor. No seas dramática. No, dije. Lo digo con claridad. Mi padre dio un paso al frente. Entonces esperas que simplemente, nos quedemos de visita y nos vayamos. Sí. Eso es cruel, espetó mi madre. Después de todo lo que sacrificamos por ti. Asentí lentamente. ¿Te refieres a todo lo que pagué? Sus ojos brillaron. Eso no es justo. No, dije. Es exacto. Todos empezaron a hablar a la vez. Entonces mi papá mencionó su salud, como siempre lo hacía cuando se sentía acorralado. Lucas habló de lo difícil que era para su familia, de lo caro que se había vuelto todo. Mi mamá enumeró momentos de mi infancia como si fueran recibos por los que debiera intereses. Los dejé terminar. Luego fui a la encimera de la cocina y recogí la carpeta que había dejado allí. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, ya molesto. Registros, dije al abrirlo. Pagos, facturas, soporte. Todo lo que he cubierto a lo largo de los años. Mi mamá se burló. ¿Y qué? Somos familia. La familia no exige, dije con calma. La familia no asume la propiedad. Lucas se acercó más. ¿De verdad vas a convertir esto en un asunto legal? Ya lo hice, respondí en voz baja. Para entender mi postura. El rostro de mi padre se ensombreció. ¿Hablaste con un abogado? Sí. ¿Para qué?, espetó mi mamá. Para protegerme, dije. Y para detener esto. Deslicé la carpeta por el mostrador. Sin dramatismo, solo papel encontrándose con madera. Esta casa, continué, está a mi nombre. Legalmente, por completo. No tengo obligación de alojar a nadie más. No tengo que hacer espacio, no tengo expectativas más allá de lo que yo elija. Lucas se rió, pero sonó débil. ¿Crees que el papeleo cambia quiénes somos? No, dije. Creo que demuestra quién has sido. La voz de mi madre bajó. Estás eligiendo un edificio antes que a tu familia. La miré a los ojos. Prefiero poner límites a que me usen. Los niños ya estaban en silencio. Uno de ellos tiró de la manga de Lucas y le preguntó cuándo se iban a casa. La palabra, casa, me pesaba en el pecho. Este lugar, este espacio tranquilo y vacío. Era lo primero que había sido realmente mío. No puedes dejarnos fuera, dijo Lucas, con voz más aguda. Somos tu familia. No te estoy dejando afuera, dije. Te estoy impidiendo mudarte aquí. Mi padre parecía realmente conmocionado. Nos estás destrozando. No, respondí. Me estoy alejando de algo que nunca fue justo. Mi mamá volvió a mirar la habitación, más despacio esta vez. Las ventanas, los rincones, la ausencia de camas supletorias. Su expresión pasó de la ira al cálculo. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Pero esta parte sí lo es. Los acompañé hasta la puerta. Sin gritos, sin salidas dramáticas, solo el sonido de pasos y la puerta cerrándose tras ellos. El clic de la cerradura resonó más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho. Me quedé allí un buen rato, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Entonces reí suavemente, no de alegría, sino de alivio. Habían venido esperando espacio, esperando control. Se fueron sin nada.
Y por primera vez, no me sentí culpable. Las consecuencias no fueron repentinas. Llegaron en oleadas silenciosas. Mi madre dejó de llamar. Cuando enviaba mensajes, eran breves y cautelosos, como si temiera cruzar una línea invisible. Mi padre envió un mensaje de voz sobre su salud, y luego nada. Lucas lo intentó una vez más, un mensaje largo sobre lo decepcionado que estaba y sobre cómo la familia debía mantenerse unida. Lo leí sin responder y lo borré. Por primera vez, sus palabras no me atraparon. No volvieron a aparecer por casa. Me untier por familiars. Lo incómodas que se habían vuelto las reuniones. Como mis padres se quejaban sin nombrarme, dando vueltas a la verdad como si fuera a ser mordaz. Como Lucas tuvo que resolver las cosas solo por una vez. No me sentí victorioso al escucharlo. Simplemente me sentí distante, como si estuviera viendo una historia que ya no me pertenecía. La vida en el bungalow es Yakamoto. La luz de la mañana en la cocina. Tardes tranquilas sin tensión. Compré una mesa pequeña y comí sin prisas. Dormí mejor. Dejé de mirar el móvil cada pocos minutos, preparándome para otra exigencia. El mayor cambio no fue mi familia. Fui yo. Me di cuenta de cuánto espacio había ocupado el miedo en mi vida. Miedo a ser visto como egoísta. Miedo a estar solo. Miedo a que el amor tuviera condiciones que yo tuviera que seguir pagando. Dejar atrás eso no me hizo más frío. Me tranquilizó. A veces, de noche, me quedaba en la puerta, mirando al fondo del pasillo las dos puertas cerradas de los dormitorios, y sonreía. No porque hubiera ganado algo, sino porque, por primera vez, lo que tenía era suficiente. Y nadie podía quitármelo. Si esta historia te conmovió, déjame decirlo sin rodeos, poner límites no te hace cruel. Te hace honesto. El amor que solo existe cuando das todo lo que tienes no es amor. Es una transacción. Renunciar a eso no es un fracaso. Es supervivencia. Si alguna vez has sentido que tus necesidades eran lo último en tu familia, no te lo estás imaginando, y no estás solo.